Hola y bienvenidos a Vox Populi, la otra forma de preguntar. Regresa al Canal UNE el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López. En 2 oportunidades se ha desempeñado en calidad de presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Recientemente, a propósito del paro cafetero, jugó un rol estratégico en el proceso de conciliación entre el sector cafetero y el gobierno central. Para hablar de este tema y otros temas de interés general y que son Vox Populi, comenzamos en segundos. Bienvenidos. Efectivamente, está con nosotros en Vox Populi el gobernador de Risaralda. Gobernador, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Vox Populi. Andrés, a usted y a todos los amables televidentes, un saludo muy especial. Bueno, son varios temas los que quiero realmente abordar durante estos 30 minutos y quiero que comencemos con un tema que ha sido Vox Populi durante las últimas semanas, el tema del café. El subsidio de los 145.000 pesos por carga de café que oscilará, como todos sabemos, dependiendo del valor con respecto a los precios piso y techo. Fue por ahora, de alguna manera, como la salida al paro cafetero. ¿Estamos durmiendo sobre una bomba de tiempo con esta medida? Bueno, yo le he planteado al gobierno nacional que no solamente era solucionar un tema coyuntural por un paro, el tema es de mucha más profundidad y estructural. Aquí tenemos que revisar hacia dónde ve la caficultura del pueblo colombiano. Es más, debemos tener un norte en el campo del país. El sector agropecuario necesita revisarse a cabalidad. Mire, hace unos 20 años hablaban los que saben que cerca de 12 millones de colombianos vivían directa o indirectamente del café y éramos cerca de 37, 38 millones de colombianos. Hoy lo hacen cerca de 3 millones de colombianos en el país que viven del café, de la caficultura. Esos 9 millones que han salido de la caficultura no están aguantando hambre, han buscado una alternativa de productividad. ¿Quién garantiza que el precio internacional del café vaya a mejorarse? ¿Quién garantiza que las condiciones de la caficultura colombiana vayan a mejorar para dar una utilidad y una rentabilidad en este campo de la economía? Así que la estructura tiene que revisarse. O se disminuyen los costos de producción para igualarlos a países como Ecuador y Perú, o el mismo Brasil, para poder ser competitivos en el mundo, o se busca una alternativa, y el gobierno tiene que pensar en eso para manejar el tema desde el punto de vista estructural. Ahorita en el paro se lo decía a los cafeteros, que hay que buscar una solución de fondo y no solamente en este momento de coyuntura o de sábanas calientes. A eso lo invitamos nosotros, a revisar cómo bajar la productividad, y si el que se quiera quedar en la caficultura tiene que pensar en otra cosa distinta, un valor agregado. Puede ser que llegue a tostarse el café del pueblo colombiano, o saber cuánto se produce en Colombia y cuánto se requiere para el uso interno y algún mecanismo de protección. O sea, muchas cosas hay que pensarse, y se lo hemos dicho al ministro de Agricultura, al señor presidente de la República, porque no puede seguir la caficultura colombiana y mucho menos en el departamento de Risaralda en esas condiciones. Mire, usted recuerda que en el gobierno pasado trabajamos la cadena productiva del plátano. Hoy, por ejemplo, sabemos que los plataneros están ganando un porcentaje importante. Esa utilidad, esa rentabilidad que le da el plátano a esa gente que está trabajando este sector de la economía, pues les permiten vivir dignamente, y lo que se busca no es qué producto se tiene, sino cómo se vive dignamente en el campo colombiano y en el campo risaraldense en el caso nuestro. Gobernador, usted hace alusión en el inicio de la respuesta a lo que era el sector cafetero y cuántas familias dependían hace unas 2 décadas más o menos de la producción del grano. Incluso yo agregaría todo el tejido social, la idiosincrasia, la identidad nacional que se generó en torno a nuestro café. ¿Cuál considera usted brevemente que es el quid del asunto? ¿En dónde ha estado la falla durante estos últimos años con relación al café? Mucha gente se ha quedado cultivando café como lo hacían los abuelos o los bisabuelos hace 80 o 100 años. No han diversificado su productividad, no han mejorado la calidad del producto, no han buscado alternativas de disminuir los costos de producción para ser competitivos en el mercado mundial. E igualmente se han quedado solamente en vender su café a través de la federación. Aquí hay entidades como Entreverdes, una asociación de cafeteros, que se reúnen para buscar un valor agregado al café y dar un precio de ostentación mucho más adecuado a su producto. Entonces yo creo que cada uno tiene que cambiar con el mundo. Cuando yo soy empresario y cuando sé que una empresa no tiene futuro o tiene dificultades, busco alternativas. No estoy diciendo con esto que sí hay que acabar la caficultura para que no se malinterprete y los competidores digan que yo estoy en contra de la caficultura. Todo lo contrario, hay que protegerla, pero dándole un valor agregado y saber que tenemos que competir no con los nuestros, con Huila, con Tolima, con Cauca, que hoy es realmente la de cafetero, sino competir con el mundo entero. El precio internacional del café depende de la oferta y de la demanda que exista del grano en el mundo. Entonces a eso tenemos que adaptarnos.
El mundo es un mundo solamente hoy globalizado totalmente y tenemos que buscar alternativas para que esa globalización no nos acabe como lo está pasando con la caficultura si seguimos en una dinámica de no fortalecer y de no ser innovadores y creativos en el manejo cafetero. Yo sé que probablemente muchas personas que nos están viendo, algunos eruditos, estudiosos en el tema, heliotropos del conocimiento, van a decir en algún momento, hombre, la historia será la encargada de definir si la Federación Nacional de Cafeteros, Federacafé, hizo o no hizo lo correcto. Sé que usted guarda prudencia por el rol y por el cargo, ni más faltaba que desempeña, pero así como una fotografía histórica, ¿ha cumplido la Federación Nacional de Cafeteros a lo largo de los años con la tarea que realmente le corresponde? Se lo pregunto y me permito hacer un paréntesis porque algunos sectores de opinión consultados han considerado que la Federación Nacional de Cafeteros en su momento fue la caja menor del gobierno de turno. Colombia debería ser la Suiza de Latinoamérica hoy, si en la década del 70 y del 80 los recursos hubieran sido bien manejados. ¿Qué pasó, por ejemplo, con ACES? ACES se la tragó prácticamente a Avianca. Avianca entró en ley 550, luego de ese dinero que fue vendido al empresario brasileño de Fromovic, los cafeteros, las 550.000 familias no vieron un solo peso. ¿Ha sido bien manejada Federacafé? Yo creo que como todo, pues ha habido errores y obviamente lo que hay que pensar ya es en el futuro y el pasado ya no se puede cambiar. Sin embargo, hay situaciones en que la Federación en su momento sí apoyó. Una queja que yo escuchaba a los caficultores que estaban en este movimiento era que la Federación hoy tenía la misma estructura administrativa, la misma estructura organizacional y directiva de hace 15 o 20 años, donde se producían cerca de 16 millones de cargas de café en el país y hoy producen la mitad y mantienen la misma estructura. Igual, si no han renovado, si no han cambiado, si no han hecho la transformación que requiere el mundo actual, hay que repensar la federación. Lo que yo sí quiero, hay que ser claro, es que antes del paro y después del paro, la historia del café es distinta, porque ya no es la federación la interlocutora que fue antes para asociar a los nuevos cafeteros, sino que fue un grupo de empresarios del café, de campesinos y una gente que ya se le rebosó la taza y realmente no encontrar una solución más que las vías de hecho. No las comparto y creo que hubo que haber tenido un diálogo previo. Sin embargo, las cosas se dieron en esas condiciones y la federación pierde mucha legitimidad en ese tema. Respeto la federación y todo, pero también uno tiene que decir como colombiano las verdades. Y las verdades a medias no sirven, prácticamente es una mentira. Yo he sido claro y a veces la gente me tacha de pesimista y no es eso. Yo soy médico de profesión y si hago un buen diagnóstico, pues sé cuál es el tratamiento del norte. Pero si sigo adornándome la píldora, como decimos popularmente, y diciendo cosas que no son, pues no llego al diagnóstico, y un diagnóstico mal hecho lleva a un manejo y a un resultado y a un tratamiento equivocado. Así que yo creo que hay que revisar la federación, hay que revisar toda la estructura cafetera del país y lo que más digo yo con el gobierno nacional, que es quien debe dar las directrices, es una política estructural en materia cafetera e incluso del sector agropecuario de Colombia. Por ahí dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Ojalá lo que pasó con el café ni más faltaba. Respetamos los demás sectores agrícolas que también se encuentran de alguna manera amenazados con el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos puntualmente, como el sector arrocero, entre otros, pues no resulten golpeados y logremos llegar a medidas de diálogo sin que se afecte el contexto y la producción nacional. De la Federación Nacional de Cafeteros, para cambiar de tema, les cuento que llegó a tener incluso apartamento en Central Park en Nueva York, auditorio en Buenos Aires, casa en Disney World, cosas que realmente la historia será la encargada de juzgar. Cambiemos de tema. Congreso de la República. Inició en días pasados la sesión del Congreso de la República, tanto Cámara como Senado. 326 iniciativas parlamentarias y 50 del Gobierno Nacional forman parte de este paquete, gobernador, entre otras de esta agenda del Congreso que va hasta el próximo 20 de julio. ¿Qué lugar deberá ocupar la reforma a la salud y cuál es su principal recomendación? Porque es Vox Populi, usted en calidad de médico, las propuestas que ha formulado frente al sector de la salud. Bueno, yo creo que no solo para nosotros como Federación Nacional de Departamento en su momento y como coordinador de la Mesa de Gobernadores de Colombia en materia de salud, sino para el mismo presidente de la República, con el que tuve la posibilidad de hablar la semana inmediatamente anterior, es una prioridad. Yo he sido claro con el gobierno y le he planteado unas posibilidades. Hoy hay 8 reformas que quieren presentar diferentes ministerios al Congreso de la República. Para mencionar algunas está la pensional,
está la la del régimen departamental, está la del sistema penitenciario y carcelario del país, está la de salud, entre otras. Yo he sido claro y le he dicho al presidente de la República que tiene que ser muy hábil en ese sentido, porque es un tema que ya pasa el filtro de lo técnico para lo político. Y en ese escenario de lo político, si presenta más de 3 reformas, todas se le hunden. Este es un año político, es un año previo a las elecciones y nadie se va a arriesgar a tomar decisiones que puedan beneficiar o afectar a algunos sectores de la economía del país. Si yo fuera el presidente de la República, lo único que haría sería presentar la reforma de la salud, dedicarme exclusivamente a ello. Estoy manejando 7 puntos del Producto Interno Bruto del país y dedicarme a ello para sacarla como mi única posibilidad este año. Obviamente, si veo que hay posibilidades más adelante, presentar otras reformas, pues las presentaría, pero creo que la de salud es prioridad 1A, no solo para el gobierno nacional, sino para todo el pueblo colombiano, que tiene la peor salud que yo he visto en la historia de este país. Gobernador, con su permiso y desde el público televidente, hacemos una pausa aquí en Vox Populi, pero en segundos. Regresamos al segundo y último bloque de Vox Populi, la otra forma de preguntar, para abordar temas puntuales del departamento de Risaralda y para llegar a nuestro habitual estilo periodístico de formular preguntas para respuestas cortas. No se cambie de canal, que en segundos continuamos. Ya volvemos. Después de 15 meses en este segundo mandato, ¿cómo percibe usted la administración hoy a lo que le tocó antes? ¿Le faltó liderazgo a la Federación Nacional de Cafeteros en el pasado paro cafetero? ¿Es usted partidario de un segundo mandato de Juan Manuel Santos? Somos parte activa de una región que crece y se desarrolla cada día. Contamos en forma de noticia la historia diaria de nuestra ciudad y nuestra región. Somos la voz de nuestra gente. Somos la mejor información regional. Somos el Diario del Otoño. ¿Quiere conocer la respuesta de lo que siempre ha deseado preguntarle a un personaje en especial? Periodismo con profundidad, pero de alto contenido humano. Recuerde, estar hoy bien informado no es una opción, es una necesidad. Los espero aquí, en Vox Populi, la otra manera de preguntar. Tener el computador que quieres es posible con Internet banda ancha UNE. Elige el tuyo y paga tus cuotas en la factura de UNE. Internet más computador desde 100.000 pesos mensuales. Además, si eres cumplido en tus pagos, la última cuota de financiación y del servicio de Internet te podrán salir gratis. Llama ya 3333-177 o www.unetelefonica.depereira.com.co. Esta es una alianza de UNE Telefónica de Pereira y Almacenes, oportunidades. Llama desde tus teléfonos públicos UNE, 60 pesos, minuto local nacional, 120 pesos, minuto a celular y fijos, Estados Unidos, Canadá y España. Llamada local por cobrar. Quien contesta, paga tu llamada. Llama ya, 3333-177 o 018-511-999. Vigilado, Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias por permanecer en sintonía del canal UNE y de Vox Populi, la otra forma de preguntar. Está en esta oportunidad con nosotros el gobernador de Risaralda, el doctor Carlos Alberto Botero López, quien regresa a este programa de opinión pues para charlar, para conversar un poco acerca de aquellos temas que están en boca de todos. Gobernador, Risaralda construye política de género, un tema que me parece fundamental dentro del rol que deben de cumplir nuestras mujeres en el mundo. El objetivo, promover lineamientos de desarrollo integral a esas 450.000 mujeres que tenemos en el departamento.
Hay en la actualidad 1.300 denuncias de delitos contra las mujeres. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, la idea es equidad. Hombres y mujeres trabajando por un departamento para un futuro distinto y para un futuro mejor. Aquí tenemos que darle la importancia, la relevancia y la trascendencia del papel de la mujer en la educación, del papel de la mujer en el desarrollo económico de la región, del papel de la mujer que tiene que tener como ese ser que realmente puede fortalecer y puede protagonizar eventos importantes y hechos históricos en el departamento. A eso queremos llegar. Y la política obviamente de equidad de la mujer, la lucha contra el maltrato y la violencia contra la mujer tiene que ser una prioridad en nuestro gobierno. Estamos promocionando el tema. A mí siempre me han preguntado, e hicieron un estudio hace unos pocos días de la ley de cuotas del gobierno nacional. Yo no la comparto. No la comparto porque yo creo que la mujer está en igualdad de condiciones de los hombres, tanto cultural, social, intelectualmente, y tienen que participar un papel importantísimo. Nosotros siempre hemos tenido a veces la mitad o más de la mitad de las mujeres en los puestos de mando del gobierno departamental, y eso queremos hacerle entender como un ejemplo al país. No es cumplir una cuota, es que es el darle el valor real a la mujer risaraldense en los puestos de protagonismo histórico que tiene el departamento, y a eso queremos darle, no solamente con la política de mujer, sino también con los hechos y contundentes que hace el gobierno departamental. Casi que hablar de cuota es algo discriminatorio, porque Total. de por sí tienen el derecho, como cualquier hombre, como cualquier otro ciudadano, si tienen la facultad, el conocimiento, la experiencia, pues de aportar. Además, la mujer generalmente es muy organizada, proyecta una tranquilidad en un proceso de gobierno, y por eso me gusta rodearme mucho de mujeres en estos gobiernos. Pues en estos días, a propósito, semanas atrás de la celebración del Día de la Mujer, veía una frase muy bella: cría a un hombre y obtendrás como resultado un buen hombre. Cría bien a una mujer y obtendrás como resultado una buena generación. Así es. Son diferencias sustanciales que hay que tener en cuenta para el rol que ocupan nuestras mujeres en nuestra sociedad. Hablemos sobre la trata de personas en Risaralda, gobernador. Sé que en lo corrido de 2013, por lo menos hasta la grabación de este programa, han sucedido 2 casos, al menos denunciados, registrados en el departamento, frente a 8 que se presentaron en el año 2012. Se tiene información incluso que mujeres víctimas en el Valle del Cauca son transportadas a través de nuestra capital y de aquí rumbo a países como Chile y Argentina. Risaralda, según la Organización de las Naciones Unidas, le preciso al público televidente, es uno de los departamentos en Colombia con mayor número de víctimas después de Antioquia, Valle, Caldas y Quindío. Hablemos por favor de esa oficina que abrió la gobernación precisamente para tocar el tema de la trata de personas. Bueno, el tema de trata de personas está involucrado en un tema de migraciones que existe en nuestro territorio. Por nuestra ubicación geográfica, muchas personas salen por acá, por nuestro aeropuerto, por nuestra región, por nuestra ubicación geográfica, como lo reitero. El 65% de todo lo que mueve el eje cafetero y norte del valle, incluso en transporte de pasajeros, es por nuestro aeropuerto. ¿Qué creamos nosotros? Una oficina de migraciones para 2 elementos fundamentales: el tema de trata de personas o de la migración ordenada. Cuando la migración es desordenada y no hay un acompañamiento a las personas que quieren irse del país y no hay una reagrupación familiar, pues las cosas se complican y la gente puede ser caldo de cultivo para ese tipo de delincuentes que los utilizan como tal. Y lo segundo, incluso en la oficina de migraciones, que además de la lucha contra la trata de personas y el narcotráfico, busca es, con la nueva ley de retorno, evitar el lavado de activos. A una persona que viene de otro país le permiten traer prácticamente 400, 500 millones de pesos sin justificarlos prácticamente, entonces eso permitiría un lavado de activos. Y estamos con esa oficina que hemos creado, de unas personas expertas en la materia, de unos psicólogos que trabajen con las personas que tienen ese deseo de emigrar o de retornar, darles una orientación clara y que ese retorno y esa migración sea muy ordenada en nuestro departamento. Eso evita la trata de personas. Usted ve que de 8 pasamos a 2 posiblemente, pero mucha gente no denuncia. Correcto. Exacto, la falta de denuncia es importante. Que la gente tome conciencia de que hay que denunciar para que luchemos contra este flagelo, y creo que los organismos de seguridad se han ido perfeccionando en su inteligencia y hemos ido fortaleciéndolos para que evitemos este delito tan grave para nuestras gentes. Gobernador, el tema de atención y reparación integral a las víctimas, la ley 1448, prosperidad para todos. En Risaralda en el 2012 se repararon 2.396 víctimas con 11.640 millones de pesos. Además de la indemnización económica, habitantes de municipios de Risaralda resultan favorecidos. ¿Cómo los beneficia ese programa? Contémosle brevemente al público televidente en qué consiste. Quiero dar una noticia
y es una chiva, que es que el 12 de abril el presidente va a hacer una APP aquí en la ciudad, en el municipio de Pueblo Rico, precisamente dando el tema de víctimas. Entonces desde Risaralda se va a trabajar como modelo el tema de víctimas a nivel nacional. Aquí se ha reparado la gente, obviamente, ¿cómo se reparan las víctimas? Dándole obviamente un retorno adecuado al sitio de origen, que es una situación bien importante, pero con las condiciones de seguridad específicas que se tienen, y dependiendo del tipo de sufrimiento que hayan padecido, si ha sido asesinado un familiar o secuestrado un familiar o un desplazamiento, de acuerdo a eso, en forma particular se trabaja el tema. Pero hemos sido modelo en este departamento para que reparemos las víctimas de la violencia en nuestro país. Obviamente hemos disminuido, la mayoría de estas personas son de otros departamentos, porque usted sabe que en el año 2006, estando en la gobernación, disminuimos, o sea, prácticamente desaparecimos aquí los grupos basados en armas, porque en el 2004 teníamos FARC, ELN, EPL, paramilitarismo, una cantidad de actores armados que hoy ya no existen en el departamento de Risaralda. Y una vez llegamos nuevamente a la gobernación, hemos controlado con el ejército y la policía, en los límites con Antioquia y con el Chocó, cualquier tipo de llegada de subversivos a nuestra región. Entonces estamos buscando primero prevenir que haya más víctimas, que es lo más importante, la prevención, que es lo que yo siempre he luchado. Y lo segundo es buscar obviamente que esas víctimas que existen en el departamento de Risaralda o otros departamentos sean reparados de una forma muy efectiva, como se está logrando hoy por el gobierno nacional. Avanzando en nuestra agenda periodística, quiero que pasemos brevemente a otro tema, y es Risaralda Online, en la era de Vive Digital. El departamento recibirá más de 3.600 millones de pesos en recursos para aulatecas, alfabetización digital, énfasis en productos de plátano. Usted hacía referencia precisamente a lo que está haciendo su administración y lo que hizo en el 2006, 100 empleos directos e indirectos. Mire, yo quiero dar otra noticia que de pronto mucha gente no sabe. Risaralda hoy es el segundo departamento con cerca del 11% de penetración en Internet en Colombia, pero queremos llegar a ser el primer departamento con penetración de Internet y de utilización de tecnologías adecuadas en el país. El gobierno nacional, el ministro estuvo hace unos 10 días acá, estuvo en Pereira, y felicitaba a Risaralda por la penetración. Sin embargo, también le voy a dar otra muy buena noticia. Nosotros no tenemos un norte, una claridad en ciencia, tecnología e innovación. Los países desarrollados utilizan cerca de 4 puntos o 5 puntos, como Alemania, del Producto Interno Bruto para ciencia, tecnología e innovación, para crear, para pensar, para estar investigando y perfeccionando sus productos. Risaralda y Colombia solamente el 1 del PIB, y es histórico, 4 billones se van a emplear. Si nosotros seguimos pensando en micro, haciendo cosas como las vías del siglo XVIII, en pleno siglo XXI, pues el país no va a salir adelante. Y el gobierno nacional, una decisión que hicimos el año pasado con el Ministerio de las Telecomunicaciones, acaba de adjudicar 2.000 millones de pesos, solo para Risaralda del Eje Cafetero y para Boyacá, como únicos departamentos pilotos, para hacer un estudio de planificación y planeación en este cine de tecnología e innovación. Fuera de lo que usted acaba de mencionar, que nos dan 3.000 millones para Vive Digital, más 1.000 que colocamos nosotros como departamento para fortalecer el tema tecnológico. O sea, vienen buenas noticias. Lo que yo les pido a los risaraldenses y a todos los que saben de este tema es paciencia, porque prefiero demorarme 6 meses para tomar una decisión y no tomar decisiones sin una planeación y planificación específica y tirar la plata como lo hemos hecho históricamente en todo el país. Si planeamos y planificamos, el país sale adelante, de lo contrario el país no tiene futuro. Gobernador, recientemente lo vimos muy juicioso acompañando al primer mandatario de los colombianos, al presidente Juan Manuel Santos, quien estuvo precisamente en tierras cafeteras, en la ciudad de Pereira, inaugurando el Colegio de Samaria, estuvo en el foro de gerentes en Expo Futuro, donde se lanzó el programa Colombia Mayor, con más de 1 millón de beneficiarios en el país, en el cual se reciben subsidios para la financiación de los más necesitados. ¿De cuántas personas estaríamos hablando en Risaralda para ese caso puntual? Risaralda son cerca de 20.000, un poco unos 24.000 personas que están beneficiadas con el programa de Colombia Mayor. Yo a veces no comparto algo, y es que cuando uno vaya a dar algo, déselo a todos o no se lo da a ninguno, o repártalo, ¿cierto? Sin embargo, vemos que ya hay un grupo etario de mayores de 70 años que van a tener 100% de cobertura, y eso sí me gusta, que ya hay equidad en ese tema. Y luego seguirán avanzando hasta los grupos de 65 años, entre 70 y 65 años, para buscar que estén afiliados. ¿Qué es eso? Una media pensión que les dan temporal a estas personas. O sea, cada 2 meses le dan una media pensión y les ayuda a subsistir. Hoy los adultos mayores tienen muchas dificultades y a veces soportan la carga de un hogar. Y queremos ayudar al gobierno. Incluso también le acabo de plantear al gobierno en ese escenario que hay que replantear la ley 276 del año 2009 frente a la estampilla pro adulto mayor.
esa estampilla no está reglamentada y hemos tenido dificultades para, una vez adquiridos los recursos, en el caso de Risaralda, más de 1.000 millones de pesos, distribuirlos de forma adecuada. La orden que me dio el presidente fue: haga la reglamentación, preséntenosla y nosotros la presentamos al Congreso, o si podemos hacer la vía directa por el Ministerio, lo hacemos, y estamos trabajando ya en eso, como Risaralda también como modelo y piloto para ese trabajo. Gobernador, antes de ir al ejercicio final periodístico del programa, después de 15 meses en este segundo mandato, ¿cómo percibe usted la administración hoy a lo que le tocó antes? ¿Siente que está al mismo ritmo? ¿Siente que ya el tiempo no alcanza? ¿Es consciente de lo que se montó? ¿Cómo ve el tema? Más complejo, ¿Por qué? más difícil. Porque es que este país tiene una mentalidad en el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, y el centralismo de este país cada vez es mayor, y tiene una mentalidad de que si las cosas se complican más, si son más lentas, si son más complicadas en el desarrollo de los procesos, que van a evitar la corrupción y va a ser mejor. Carazo error, totalmente equivocados Senado, Cámara y todos los que tienen que ver con este tema. Caso concreto de las regalías, se hubiera podido haber hecho por decreto, hubieran podido con 2 o 3 pasos definir las regalías para cada departamento, y hoy tiene 22 pasos cada proyecto de regalías. Risaralda no recibe un peso. Ya recibió. Nosotros vamos a recibir 31 millones de pesos directas para las regalías regionales, de los 80.000 que son regalías totales por el año 2012. Y vamos a recibir cerca de 150.000 millones de pesos, un poco más, para la vigencia 2013-2014, de los cuales estamos trabajando ya para el OCAD. Pero el país no puede seguir con la mentalidad. Mire, Andrés y amables televidentes, hay una cosa que es clara: los gobiernos, lo que tenemos que cambiar es la forma de pensar de la gente. Y si no empezamos por los gobiernos, por los que toman las decisiones, ¿cómo esperan que la gente cambie de forma de actuar y de pensar? Los países desarrollados simplifican todos los procesos, y las constituciones son de 4 o 5 hojas y todo el mundo se las sabe. Este país tiene una constitución de 200 o 300 hojas que muy pocos la conocen. Simplificar y hacer las cosas simples es 2 veces mejor que como lo estamos haciendo nosotros. Y el llamado es a eso, a una descentralización efectiva para el crecimiento económico del país, a una descentralización mental y armoniosa con los territorios, y no desconfiar tanto de gobernantes locales, que no existimos en ocasiones en el país. Así que ha sido más difícil esta vez, más trabas, y fuera de eso encontré un presupuesto y una deuda supremamente alta que no nos permite ser tan fluidos en el manejo financiero. Y sin plata es difícil trabajar. Con buena voluntad se hacen muchas cosas, pero la voluntad también requiere de elementos y herramientas para poder ejecutarla. Bueno, frente a lo primero que decía, eso se traduce en menos centralismo, señores. Entremos a la recta final del programa. Yo le doy unos nombres y usted me dice lo primero que se le venga a la cabeza. Comenzamos. Luis Genaro Muñoz. En problemas. Víctor Manuel Tamayo. Exgobernador. Diego Patiño Amariles. Parlamentario. Alberto Arias Dávila. Excandidato. Su Santidad Francisco. El que nos va a regir de aquí en adelante. Un hombre humilde y trabajador, aunque es muy larga la respuesta. Enrique Antonio Vázquez. Alcalde de Pereira, trabajador. Juan Manuel Santos. Un hombre que quiere hacer las cosas bien, a veces delega demasiado, pero que quiere sacar al país adelante. Preguntas para respuesta de sí o no únicamente y concluimos. ¿Debe de acabarse la Federación Nacional de Cafeteros, sí o no? No. ¿Es usted escéptico frente al actual proceso de paz que se realiza en La Habana, Cuba? No. ¿Cree usted que el presidente Chávez pasará a la historia como un aliado de las FARC y un enemigo de Colombia? Sí. El Comité Municipal de Cafeteros de Pereira, los productores de Belén de Umbría y otros municipios pidieron la cabeza de Luis Genaro Muñoz. ¿Debe renunciar? No. ¿Le sorprendió el nombramiento del arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires como nuevo papa? No. ¿Cree usted en el chavismo sin Chávez? Sí. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California reveló que el cerebro femenino es más eficiente cuanto más pequeño es su hipocampo. Usted que es médico, mejor su funcionamiento. ¿Eso es cierto o no? Sí. ¿Más técnicos y tecnólogos que científicos? Total, sí. ¿Estaría dispuesto a promover el aprendizaje del mandarín dentro de las aulas del departamento de Risaralda? Sí. ¿Haber firmado un acuerdo entre Dignidad Cafetera y el gobierno puso en entredicho la institucionalidad? Sí. ¿Le faltó liderazgo a la Federación Nacional de Cafeteros en el pasado paro cafetero? Sí. ¿Los caballeros la prefieren rubias? No. El presidente Santos dijo recientemente: dejaré el gobierno
cuando Colombia pueda decir que tenemos paz. ¿Es usted partidario de un segundo mandato de Juan Manuel Santos? No puedo participar en política. Doctor Carlos Alberto Botero, mil gracias por acompañarnos. Bienvenido a Voz Populi, bienvenido al Canal UNE y esperamos que Dios lo acompañe y que lo siga guiando, porque sabemos que la tarea no la tiene fácil. Administrar pobreza, como lo he dicho en tantas ocasiones, no es fácil. Usted mismo nos acaba de confirmar que el Estado se ha vuelto paquidérmico, que tenemos que cambiar el chip desde las mismas instituciones, y las instituciones somos las personas. Éxito en su labor. Andrea, a usted y a todos los televidentes, muchas gracias, y ojalá nos sigan invitando para contarles más cosas de lo que se hace desde Risaralda para el país. Claro, señor. Bienvenido, así será. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero la próxima semana aquí en Voz Populi, cuando tendremos otro invitado, otra invitada. Lo más importante, se hace acreedora esta entrevista, esta invitación a UNE, porque lo que hace o lo que dice está en boca de todos. Hasta entonces y feliz noche.